¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Hoy nuevamente en una entrevista con una persona y una mujer fantástica, una mujer que conozco, además estamos haciendo cuentas el otro día, año 97 fue que dijimos, Di, Año 97, año 99, 99. 99, muy bien, o sea, 27 años ya que nos conocemos, impresionante. Y bueno, les cuento de Diana Manrique, o Di, como le dicen la mayoría de las personas. Es una eh, emprendedora, es una facilitadora, una coach, una mujer muy, yo diría, muy apasionada y muy comprometida realmente con los temas de transformación en el mundo. Y yo creo que eso es de las cosas que hace que sea significativo estar en esta conversación, que de paso nos está acompañando también Carolina Gómez del equipo del ADN Transformador. Eh, y esta conversación de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer es como de mostrar lo que ha sido la película de un viaje de Diana de todos estos años, desde que arrancó. Ella es psicóloga de profesión, pero arrancó como facilitadora hace muchos años. Nos formamos juntos como facilitadores en alguna ABC, en el arte de facilitar actividades outdoor y demás. Y ella, adicionalmente a ser facilitadora y a formarse como coach, después fue parte de la red de liderazgo de Origen, fue codirectora, fue cofundadora, y adicionalmente después la picó el bichito de decir, no, tengo que hacer algo con el tema de la educación, y montó un colegio de educación que podríamos llamar un poco alternativa porque desafía muchas de las reglas de la educación normal, que se llama Calapra. Entonces seguramente vamos a mostrar como todo ese viaje y los desafíos que eso ha implicado, toda esta aventura de transformación. Entonces, nada, Diana, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Y nada, siempre nos gusta también que tú te puedas presentar y contar de ti lo que tú quieras para arrancar la conversación. Bueno, gracias Andrés, Caro, por esta invitación. Me siento muy honrada de ser invitada a este podcast. Como dices, hace muchos años nos conocemos. Presentarme, creo que lo primero que diría es, soy una persona aventurera que ha desafiado muchas creencias acerca de sí misma y del mundo en los últimos años. Sí, estudié psicología, no me siento psicóloga, pero pues todo lo que hago tiene que ver con psicología, con el comportamiento humano. Me formé también hace años como coach, como facilitadora. Soy mamá de Lucas, que tiene 18 años, Diego tiene 15, entonces mamá atravesando esto de ser mamá de adolescentes. Casada, mi esposo se llama Rafael y llevamos 23 años juntos. Y diría que soy un aprendiz constante. Eso para empezar. Muy bien. Y a Rafa lo tuvimos también por acá. No me acuerdo ya en qué episodio, pero hace unos cuantos episodios. Bueno, oye, cuéntanos un poquito como esos distintos peldaños, llamémoslos así, de cómo llegaste hasta acá. Y quizás arrancando, bueno, iba a decir arrancando quizás desde la universidad, pero de pronto te quieres ir un poquitico más atrás, si lo ves como un peldaño. ¿Cuáles fueron como esos peldaños? Tan. Esa pregunta me la he hecho muchas veces, pues porque hoy en día estoy en un lugar que nunca en la vida me imaginé estar. Entonces, claro, más que verlo como algo lineal,
es ver unos hitos de mi vida que me tienen hoy en día acá. Y yo creo que el primero es la escolaridad que yo tuve, mi propia escolaridad, el como haber estudiado en un colegio supremamente tradicional, solo niñas, convencional, y haber sido muy pila. Estudié mucho, fui muy buena, me gané todas las medallas, hice la bandera muchas veces. Y, y en los años, en estos años, me he vuelto a recordar que tuve mucho dolor de estómago. En el colegio tuve mucho dolor de estómago. El otro día me estaba acordando de las goticas que mi mamá me daba de Novalgina, pero era en ese momento como nadie se imaginaba que ese dolor de estómago realmente era estrés, porque era un nivel de autoexigencia donde un día yo me volví la nota. Yo fui la nota, ¿no? Y, y no es porque yo diría que tuviera unos papás que estuvieran ahí, tienes que hacerlo bien. Yo creo que vivimos en una sociedad que eso o sea, lo celebra. Qué bien, y eres la primera y te fue súper bien y ahora tienes que mantener el ser buena, perfecta, etcétera. Em, y eso tuvo un costo en mi vida importante, ¿no? Como yo salgo del colegio y claro, creo que tengo claridad de qué cosas se me facilitaban, pero realmente pues no tenía ni idea ni acerca de mí misma, ni acerca de realmente qué me apasionaba y por dónde coger. O sea, me acuerdo a los profesores diciendo, bueno, pero ¿por qué no estudias química si te fue tan bien en el ICFES en química? ¿Y por qué no ingeniería? Y porque yo, muy perdida, como que yo había aprendido a hacer la tarea sin cuestionarme mucho. Algo de rebeldía tenía porque hace unos años yo me encontré con una gran profesora que fue mi mejor profesora del colegio y yo le decía, por favor, devuélveme y cuéntame de mí ahí. O sea, porque yo, y ella me decía, no, 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 tú eres rebelde. No sé cómo rebelde porque nunca tuve un solo problema, pero esa rebeldía todavía estaba bastante por debajo. Y bueno, y salgo y entro a la universidad a estudios generales, se llamaba en ese momento, pues porque yo estaba más perdida que embolatada, realmente no tenía ni idea qué quería, pues que sé que eso le ha pasado a mucha gente y le sigue pasando, nada nuevo. Y en ese momento, estando en la universidad, trabajo en Cajuyalí por primera vez. Y, y lo que me pasa ahí, pues por un lado es que descubro la educación experiencial, descubro que era aprender de la experiencia directa, de tirarme a un río desde un puente altísimo y superar miedos así profundos y darme cuenta que era capaz, porque yo tenía, claro, una creencia acerca de mí, en mi vida, era que yo era capaz, pero yo era capaz acá, ¿no? Yo era capaz del examen, yo era capaz del mundo como académico, pero tenía muchos miedos, o sea, hay muchas cosas que me daban miedo. Y, y yo creo que ahí empecé a desafiar esos miedos y a empezar a conectarme con que todo era posible. Mi hermana siempre dice que a su hermana se la devolvieron otra, que fue a Cajuyali y volvió otra, que quién era esa niña que antes era tan miedosa y que ahora, pues yo creo que eso tiene mucho que ver y ahí se me despierta una llama de aventura de el todo es posible. Y bueno, y viajo muchas veces por fuera, vivo por fuera, pero tal vez pues la que más marca mi vida es que me voy a Tailandia eh, a vivir una experiencia que nunca me imaginé y que me transforma profundamente y que sigue desafiando pues esas creencias de una niña, de una pues que, no sé, creció en una sociedad pues bastante convencional. Eh, Claramente sí teniendo unos papás y un papá pues que siempre ha roto esquemas, que siempre se ha atrevido a hacerlo diferente, yo eso también se lo tengo que atribuir, y una mamá que siempre creyó en mí, una mamá que nunca cuestionó el, ¿será que vas a poder? No, vete al otro lado del mundo, ni en esa época que era completamente impensable, y todo va a estar bien, y vas a estar bien. Entonces, hoy en día veo que es una mezcla de cosas, ¿no? Como unos mensajes de niña principalmente de mi familia, de mis papás, de yo soy capaz y yo voy a poder.
Y Oye, dale. perdona que te interrumpa ahí, pero ese yo soy capaz es como que tenías que demostrarlo, No, porque hay un tema ahí como de yo soy capaz, sabías que eras capaz mentalmente, cognitivamente, pero también escucho que como que tenías que demostrarte a ti misma que eras capaz en otras, digamos, pero dimensiones de tu ser. nunca recuerdo contándomelo como yo me tengo que demostrar que soy capaz, Ya, sino como yo puedo. Es como, pero no porque me lo tenga que demostrar, sino esa sensación de, claro, cuando yo empiezo a desafiar mis miedos físicamente y bueno, y ante estas actividades nuevas que tenían mucho que ver con la naturaleza también, me doy cuenta que el cielo es el límite, pero no porque yo tuviera que demostrarle a nadie. Ahora que me lo preguntas, no, yo no tenía que demostrarle, esa no era una conversación de ahora les voy a mostrar que yo soy capaz, no. Eh, pero internamente es como al revés, es como que nunca en esa época me contaba, no voy a poder. Ok, voy a ir a Tailandia y no estaba, y si no puedo, y si es difícil, y si, no sé, y si no funciona, a último momento se bajaron dos de mis coequiperas con las que iba a viajar y terminé viajando con otra gran coequipera, pero yo no era, no, ahora se bajan ellas dos, yo no voy a poder, ¿sí? Entonces ahí, y me voy a arriesgar, era una sensación de salirme de mi zona de comodidad profundamente y confiar en que iba a estar bien, algo así. Eh, y bueno, y claro que ahí, después, como en todos estos hitos, pues definitivamente sí termino conectándome con el mundo del desarrollo humano, pues al estudiar psicología, al formarme como facilitadora, al después como coach, etcétera, y ahí pues se siguen uniendo hitos de pues de acompañar a los adultos, empezar a acompañar a adultos. En alguna época corta trabajo con niños en temas de arte terapia, poco, pero después empiezo a trabajar con adultos y, y yo creo que el trabajo con adultos en Fish, en Origen, digamos que en mis experiencias laborales a nivel como más de facilitadora, de coach, de consultora, pues me llevaban una y otra vez a acompañar a adultos a desaprender. Acompañar a adultos a desafiar varias de las creencias limitantes que aprendieron cuando en el colegio, ¿no? mm, Buena, no puedo, yo soy bueno para esto, pero no para esto. Y diría que uno de los grandes miedos que hoy sigo encontrando es el miedo a equivocarnos, porque es difícil, o sea, si estudiaste 13 años en un sistema que lo único que hacía era celebrar cuando lo hacías bien, chulito, buena nota, ta, y constantemente te está diciendo que cuando lo haces mal, está muy mal, es decir, pierdes el examen, pierdes el año, claramente nunca izaste bandera por hacer una buena pregunta, sino por tener la respuesta, ¿no? Como un sistema, y sales al mundo y el mundo te está diciendo atrévase, atrévase, porque el mundo, la única forma de transformar este mundo es atreviéndose a cambiarlo y equivocándose mil veces. Entonces yo creo que ese encuentro con ese miedo profundo y diría también con un gran desconocimiento del mundo emocional, ¿no? Pues, ¿qué hacemos los coaches? ¿Qué hacemos los facilitadores? Bueno, estas son las emociones, cómo las valido, cómo las reconozco, cómo las nombro, porque creo que de adultos somos pocos o ninguno el que tiene una experiencia de llegar a una clase y que la primera pregunta sea, pero realmente es cómo están. ¿Cómo estás hoy? Hoy te veo triste. No, es como yo doy por hecho que tú tienes la emocionalidad para aprender. Entonces, diría que eso empieza digamos que a moverse en mí. Y obviamente el otro pedacito de la historia, porque no sé si Calapa estaría, si yo me hubiera metido en esta aventura, es haber sido mamá. Y en ese momento tener a mis dos hijos, Lucas, digamos que cuando a mí se me prende el bichito, podríamos decir que tiene como unos 6 años, 5 años y medio. Diego menos, pues Diego tenía 2 y medio. Y Lucas entra a un colegio, pues, que aparentemente no tan convencional. mm,
Y yo pues en ese momento muy, todavía pues no, con mucha ignorancia del mundo educativo, no me pareció chévere, ya. Y me empiezo a encontrar con varias señales de, pues por un lado, muy tempranamente que me están diciendo por qué no le miras los ojos a Lucas, por qué no, Lucas a la hora del recreo es increíble, pero a la hora de clase se pierde, no está ahí, por qué no le das refuerzo de inglés, tenía 6 años. Y a mí eso me empieza a hacer ruido, que digo, pero si es un niño todavía, realmente no, empezar a ver que no estaban viendo a mi hijo, conociéndolo profundamente. Y por otro lado, pues que estaba en un ambiente donde eso que era tan importante para mí, que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, el mundo emocional, pues eso no era una conversación en ese lugar. Digamos que eso sumado a, diría, un par de mensajes del universo, uno de esos tuvo que ver con un TED de Ken Robinson, no sé si lo han oído. Ken Robinson es un personaje maravilloso que se llama el TED, Los colegios matan la creatividad, y ahí Inglés, ¿no? aparece. Él es inglés. Él es inglés, se murió en el 2020, Mm. 2022. Un gran hito en el mundo de la educación. Tiene este TED que es Los colegios matan la creatividad, donde un foco grande es mostrar cómo el sistema educativo fue creado, este sistema educativo que tenemos hoy en día fue creado a semejanza y no sé, bajo la necesidad de la revolución industrial. Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues que los niños cumplieran ciertas cosas, hay ciertas materias que son más importantes que otras, yo necesito que cumplan y salgan al mundo laboral. Eso se creó, pero es como si no nos hubiéramos cuestionado que eso tenía que cambiar, que eso tiene que cambiar. Hay un fotógrafo que no me acuerdo cómo se llama, que se dedicó a viajar por todo el mundo a tomar fotos de los salones de clase de los colegios. Y es impresionante, porque no importa dónde estés, estás en la India, en el África, en Inglaterra, los salones son iguales. Niños en fila, un tablero. Entonces, cuando yo lo oigo a él, pues se me prende de nuevo la chispita y digo, wow, wow, sí, esto suena increíble. Y a eso se le suma un documental que no sé si han visto que se llama La Educación Prohibida. La Educación Prohibida, pues que ya tiene 20 años, pero en ese momento, claro, este documental lo que hace Germán Doin es viajar por toda Sudamérica buscando proyectos que estuvieran desafiando ese status quo, que estuvieran, digamos que conectados con una forma diferente de aprendizaje. Y lo veo y digo, wow, tenemos que hacer algo. Ahí se me empieza como a mover, digamos que, sí, empiezo como a cuestionarme y ahí estoy muy cercana a Xavi, que ustedes conocen, y Xavi también como, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y en un primer momento yo entro en conversaciones con Alejo Sanz de Santa María, que no sé si lo conocen, pero es un gran personaje, decano de Profesor de la economía, Universidad de los Andes. muchos años decano de economía de la Universidad de los Andes, un gran educador que tenía un programa que se llamaba Escuela Itinerante, que era la posibilidad de semanalmente que los educadores se encontraran en la Universidad de los Andes, educadores de colegios, para poder hablar de ellos, para poder, digamos que bajarse en esto que le pasa al docente, que es, yo no me dejo ver, yo no dejo ver mi vulnerabilidad porque van a pensar que no estoy haciendo bien mi trabajo. Y él crea un espacio maravilloso y yo, digamos que ahí entro en contacto con Alejo hace unos años, bueno, digamos que él es primo de mi mamá, y en algún momento le digo, oye Alejo, ¿no quieres montar un colegio? Haz algo, hagamos algo, esto está muy mal. Y obvio, pues Alejo no, Alejo estaba en otra y me dice, no, metámonos en este colegio en el que estaba mi hijo y hagamos cosas pero no, yo me doy cuenta pues que no, 35 años de historia yo no la voy a cambiar, nada que ver, eso no, yo era un pequeño saltamontes, pero yo creo que se une como haber visto algo a lo cual era ciega, es como existe otra forma, ver a mis hijos, sentir que el reloj estaba haciendo así, que ellos iban creciendo y que yo quería que tuvieran una posibilidad diferente. Las pocas posibilidades
como alternativas que había en ese momento en Bogotá y alrededores. Y ya diría que fue como una urgencia, así como muy, muy anecdótico. O sea, hubo un momento específico en un desayuno de una amiga compartida que tenemos aquí. Estamos celebrando sus 50 años de Caro Quiñones y ahí está Roxana, también que la conocen, y me dice, no, y mi hija entró a un colegio en La Calera y no sé qué. Yo le digo, pero ¿por qué no hacen algo por aquí? Yo me acababa de venir a vivir al norte. Y Ro me dice, hagámoslo. Y yo supe que ahí era. O sea, es como que yo todavía tengo en mi cuerpo el hueco del momento, el hueco en el estómago de cuando yo le dije, hagámoslo. Ok, hagámoslo. Y, Mm. y creo que de ahí en adelante ha sido para adelante. Es como, bueno, no, bueno, hagámosle sin tener Mm. pues realmente idea, porque las que estuvimos ahí, pues que no he nombrado a las 7 mujeres que iniciamos y que poco a poco fueron cogiendo caminos. Hoy en día mi coequipera es Verónica Puech, eh, pero fue como ninguna venía del mundo de la educación, realmente. O sea, una americana que es Inga, que era profesora muy joven todavía. Pero yo creo que por eso Calapa es Calapa, porque si hubiéramos venido del mundo de la educación sería más fácil hacer más de lo mismo, porque eso es lo que uno conoce. En cambio, Claro. Y al mismo tiempo hay algo ahí que está como también en tu forma de ser, que siempre fue como meterte en cosas muy novedosas, lanzarte a espacios poco transitados, llamémoslo así. Mencionabas el tema del viaje a Tailandia, que algún llamado había ahí, pero irse a Tailandia, cuando tú te fuiste a Tailandia no era como que todo el mundo se va para Tailandia, ¿no? Eh, el tema de la educación experiencial, lo mismo que tú mencionabas de Cajuyalí. Eh, Luego dedicarte a la facilitación y montar empresas de educación experiencial y después el tema de la red de liderazgo. Es decir, ha habido ahí como algo que parece ser que te llama a ti la atención de ser, llamémoslo, pionera de ciertos espacios. Y, y eso yo me pregunto, ¿de dónde viene? mm, ¿De mm, dónde viene como ese querer escuchar como ciertos llamados nuevamente a mundos poco o a caminos poco transitados y decir, listo, yo voy? ¿Qué mm. dirías? Yo creo que Yo creo que gran parte está en mi papá, o sea, la herencia de mi papá ha sido lo más disruptivo que hay en muchos sentidos. Yo creo que estar viendo a un papá desde chiquita lanzándose a cosas nuevas, creando, poniendo ideas locas que muchas veces la gente le decía a usted que está hablando y a los años después le decían usted tenía razón. Yo creo que eso es un grandísimo ejemplo que tuve toda mi vida. Em, Y yo diría que ese momento donde descubro como el aprendizaje desde otro lugar, después de haber estado en un lugar donde era re convencional, eh, es como que en algún momento creo que yo creo que generaba dopamina y ganas de meterse más ahí. eh, y Y, también yo tengo un poquito o sea, claro, de aventura y em, como de revolucionaria un poco, ¿no? Como de mm, disruptiva, o sea, no me gusta. Y hoy en día, pues que me oyeran, yo les digo a las personas con las que trabajo, si ustedes me hubieran conocido a los inicios y hace por ahí 5 años, cuando hoy en día soy la señorita, o sea, la que habla de los protocolos, del debido proceso, o sea, me ha tocado crecer y darme cuenta que, pues que esa época de todo así ya pasó, pero ok, pues pero,
tratemos, antes de venirnos a este momento como ya de más protocolo y más demás, si una persona que nos está escuchando dice, oiga, a mí me gustaría aprender de tu papá, de Francisco, de Pacho, de Diana, en esto de ser como más arrojado, más lanzado a hacer cosas, ¿qué es lo que podríamos modelar de eso? Y me pregunto si en Calapa le enseñan un poco eso también a los niños y a los jóvenes, y es a lanzarse en el buen sentido de la palabra. Yo creo que se trata de resignificar el error. Yo creo que yo nunca me he contado que yo he fracasado en algo. La he embarrado miles de veces, pero el significado del error en mí, y te diría que hoy en día, y en Calapa, es que el error es aprendizaje. Y yo no me puedo movilizar si no me atrevo. Entonces, o sea, Calapa, y diría mi vida, pero Calapa ha sido vivida como un laboratorio. Y claro, hace unos años, 10 años, era como que locas, o sea, está usando a su hijo como un ratón de laboratorio. Y yo digo, el concepto de laboratorio es demasiado poderoso, es la esencia de la innovación. Entonces, yo creo que tiene que ver con el significado, con un momento ahora que me devuelves, como después de haberme acostumbrado a tener muy buenas notas. Yo recuerdo a los 6 años me hicieron un dictado y no saqué 5, sino 4,9 y me puse a llorar. O sea, ese era el nivel de... Entonces, todo mi colegio, yo estuve muy ahí, ¿no? Como las notas, la vaina. Salgo y yo diría que en la universidad todavía me va un poco como, tengo súper buenas notas, como que sigo en las mismas todavía. Cuando yo me voy a Tailandia y vuelvo y estoy haciendo empecé a hacer una especialización en transpersonal, recuerdo cómo casi que conscientemente, o no sé, empecé, por ejemplo, a no cumplir, a faltar, a, en algún momento, y yo no lo termino, y la sensación fue, tengo tanto por procesar de un año que acabo de vivir que no necesito que me entre más, no necesito más información. Pero creo que en algún momento me tuve que ir como para el otro lado a decir, puedo embarrarla, puedo tirarme un examen, y no pasa nada. Y yo creo que yo internamente tuve que hacer, no soy menos, pues porque claro que había estado en el otro lado. Y hoy en día, reconociendo una cantidad de momentos que nos hemos equivocado y que me he equivocado, tanto es un significado de aprendizaje el error, y también no tengo ningún problema en dar la cara y decir, lo siento. Y en Calapa, pues lo vivimos todos los días. Es como que aquí estamos construyendo y nos equivocamos. Queremos no hacerlo y queremos hacerlo lo mejor posible. No es como, ay, de malas me equivoqué, pero diría que tengo un músculo de resiliencia importante de, uy, nos equivocamos, bueno, vamos otra vez y adelante. Te diría eso ante pregunta. Diana, ahí con eso, y escuchando desde el comienzo decías, en ese proceso no había una educación en cuál era la emocionalidad que queríamos. Y tú has venido trayendo una cantidad de emociones y como también no solo de resignificar ese aprendizaje, sino también las emociones, porque tú decías, me puedo equivocar, probablemente cuando estabas en el colegio eso generaba ese miedo tan terrible que te daba el dolor de estómago, y ahorita lo dices y uno dice, ay, qué rico equivocarme, me dan ganas de equivocarme escuchándote, porque es como desde otro lugar distinto, y siento que así como ha habido como ese atreverse y aventurarse, pero también cuando Andrés te preguntaba de dónde viene de tu papá, pero hay algo en ti que te lleva como a decir, y creo que es un poco más emocional, como a como esa adrenalina que genera el atreverme o el ser rebelde o ser la primera o ser pionera. ¿Cómo ves tú como ese viaje emocional ahí
nos has contado como el viaje mental y de estructura, pero ese emocional, ¿cómo ha sido? Mm. Sí, interesante tu pregunta. Porque ahorita que me dices ser la primera, es que me devuelvo a ser pionera y digo, en el colegio, no, yo no tengo muy claro si mi motivación era ser la primera. Tenía una amiga muy querida que quiero que su motivación era ser la primera y al lado mío no le fue muy fácil. Em, Porque a lo que voy es que yo nunca he sido competitiva. Yo no es como ahora, es que voy a ser la que hace el primer colegio, nada, porque quiero ser. No, esa no es ni la emocionalidad ni la motivación. Em, yo lo que sí diría es que la emocionalidad ha ido evolucionando eh, o sea, para la revolución tienes que tener un poco de indignación, ¿sí? De rabia, de esto no es posible. Y yo creo que hay un pedazo de, porque desde ahí nace Calapa, como no puede ser que, o sea, que hayas niños que no estén siendo vistos, ¿no? También nace como con un deseo salvador. Aquí sí vamos a poder. Em, Indignación con, sí, con un sistema que estandariza y que no permite que aparezcan otras habilidades diferentes a las que han sido históricamente valoradas, ¿no? Pues porque en poquitos papás y niños tienen problemas si es un genio en matemáticas. Posiblemente aparece todo el mundo emocional, que hoy en día es mucho, pues genera todavía más retos que antes, pero diría que hoy en día pues no me mueve la indignación, que me movió y que yo creo que el péndulo era como así al sistema para poder nacer, pero, pero eso era insostenible desde ese lugar, porque ese así, esa como indignación y un poco rabia, y además ahí aparece la arrogancia, ¿no? Como un poco ceguera también de desconocer que el sistema educativo tiene muchos retos, pero tiene cosas maravillosas, ¿no? Como que yo en algún momento pude haber satanizado a todos los colegios y sentir que lo que estábamos haciendo nosotros era lo que estaba bien. Eh, pero claramente este tiempo nos ha permitido que el péndulo se devuelva, ¿no? Y decir, no, esto es más camino del medio, esto es cómo valoro lo que sucede, cómo valoro, por ejemplo, valorar lo que es, o sea, el camino de un profesor, no es como que cualquiera ahí ven y haces clase, no, eso es un arte, eso es una ciencia, eso existe un entrenamiento, ¿no? Eh, entonces esa emocionalidad definitivamente ha cambiado eh, a este momento decir, o sea, es más una motivación de cumplir con lo que prometemos, eh, dejar de estar de pelea, no estamos de pelea. No me quiero comparar contigo, simplemente te estoy diciendo que esto es lo que yo hago, esto es lo que hacemos acá, esta es nuestra, ¿por qué? Porque esto es lo que es importante para nosotros. Y está bien que para ti sea otra cosa importante y para el otro colegio otra cosa. Entonces, diría que, no sé si la contesto, pero un poco esa es parte de cómo ha cambiado la emoción. Como un poco más también de esperanza con lo que va a pasar con estos niños, estas familias, porque lo que escucho tampoco es una comunidad más que un colegio donde yo voy y estudio, sino también hay todo, pues todo un proceso con papás, con los docentes, con el entorno también, o sea, que lo que hace es que ahí, escuchándote, me llega a mí más esperanza, como, de, ah, mira, cada cual encuentra el lugar para lo que necesita y con lo que conecta y con las posibilidades que puede tener. Sí, yo te diría que es casi imposible estar en el mundo educativo y no tener esperanza. O sea, es como, yo diría que es uno de esos espacios en el hacer que si tú no estás conectado con la esperanza, es que no tiene ningún sentido que estés ahí. Entonces yo creo que la esperanza y la confianza han estado desde el día uno. Es como
Claro, aquí ha sido como, hay algo más grande que nosotros, esto va a pasar y confío en los niños, pues que es parte de la, como de la parada de Calapa, ¿no? No estoy ahí para ver todo lo que te falta, estoy ahí para confiar que este ser es único y que tiene regalos para este mundo. Confío en ti y esa sensación y esa experiencia de los niños de recibir de su entorno, tú eres suficiente, es una de las grandes apuestas de Calapa. Y yo diría que esos sí son hilos que se han mantenido desde el día uno, desde la desconfianza. No, y esto no va a salir y no lo estamos haciendo bien y nos vamos a equivocar. Porque ahorita que estábamos hablando como de esta salto a atreverme, yo diría que le sumaría eh, que es soltar el látigo, pues porque no me equivoco y entonces cada vez que me equivoco, no, pues yo ya estaría roja y lacerada, pues, ¿no? Como no, más, un poco más livianos. Pues sí, es un poco, este es el juego, no es juego en el buen sentido, más liviano, menos grave, eh, que me permita ser compasiva también conmigo misma, con el equipo. Estamos aprendiendo todos los días, estamos inventándonos la rueda en muchos sentidos de cosas que nunca ninguno vivió en su propia escolaridad. Entonces, bueno, vamos con calmita y también con los papás. Sí. Oye, ahorita hablabas como este lugar que, llamémoslo así, tienen los niños. Incluso creo que alguna vez has dicho que los niños más que ser un recipiente vacío son una semilla. Em, ¿Y cómo es que el sistema educativo como que puede, digamos, ayudar a que esa semilla crezca o no? Pero el rol tan importante que tiene el sistema educativo. Y tú tienes una certificación, pero lo importante no es tanto la certificación, sino para poner el contexto, una certificación en el tema de inmunidad al cambio, Ujú. de Robert Keegan. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son como esas barreras mentales que impiden que el sistema educativo tradicional cambie? A pesar de que sabemos que hay muchas cosas de ese sistema educativo tradicional que ya son obsoletas. Hay unas que funcionan, o sea, no se trata de demonizar o de decir que es que todo en el sistema tradicional está mal, pero sí hay cosas que definitivamente sabemos que no están bien y que sería muy relevante, muy valioso, muy necesario que cambiaran. Sin embargo, hay como Mm, unas barreras mentales ocultas que lo impiden. ¿Cuáles dirías que pueden ser esas barreras? mm, buena pregunta. Wow. Yo diría que, no sé cómo ponerlo como entre estas barreras, pero todo lo contrario a que los niños son suficientes, es como algo te falta. Es una mirada y aproximación del sistema a que hay algo por arreglar, que hay algo que no está bien. Diría que esa es una. Y hay algo que no está bien porque la otra se llama la estandarización. Yo creo que es el gran, o sea, no sé cómo diría, el hueco, el peligro, la estandarización del sistema. Es como pretender que porque tienes esta edad ya deberías hacer A, B y C. Y entonces si cumpliste y puedes hacerlo, estás bien, pero si no cumpliste tal cual, es déjalo. Y lo que tú viste el otro día que yo dije es, pues es todo lo contrario a ver que cada niño es una planta diferente. Entonces hay uno que va, o sea, que uno lo ves una plantica que ves la tierrita, le echas agua y siempre tierrita y tierrita y tierrita y uno dice, bueno, pero aquí qué, y ves al lado no sé, la Eugenia y crece y crece y crece y crece y crece. Pero lo que no vemos es que debajo de la tierrita hay una raíz formándose.
Y así somos los seres humanos y así son los niños. Entonces creo que el sistema trata de que todos sean Eugenias, de que todos sean los mismos. Y eso es supremamente doloroso, porque cuando te ubicas en el identidad Eugenia, estás bien, pero de resto, cuando no, que son el 80% de niños, entonces diría que la estandarización, diría que una barrera es la poca formación a los docentes es como la separación del aprendizaje, ¿no? Como que me formo para ser profesor de matemáticas, pero no me formo para acompañar seres humanos. Y esa división, pues creo que es parte pues de la fragmentación y de los dolores que viven los niños en el sistema o que hemos vivido en el sistema. Eh, es como yo creo que hace años el sistema dejó de, o nunca, no sé si se pregunta para qué es, para qué aprenden los niños, de qué se trata este momento, diría que es la pregunta que nos hacemos, no todos los días, pero sí todos los meses. ¿De qué se trata? Entonces, si sigues pensando que el aprendizaje o que la educación es para que los niños aprendan matemáticas, a leer y a escribir y inglés y ahora este frenesí de entonces mandarín y es que ayer vi un letrero de un colegio que decía mandarín, por eso estoy trayendo el mandarín porque digo, y ahorita mandarín como para qué, pero bueno, pero es como el no preguntarse y, una creencia de que los niños van a estar mejor entre más los llenemos de cosas y de actividades y de conocimiento y de... Oye, en ese sentido, déjame conectar con esto porque tú te defines en Calapa como la custodia, la guardiana de la visión, la Vision Keeper. Eh, ¿Cómo conecta eso con esto que estamos hablando y sobre todo cómo se ve eso en el día a día? Mm, o sea, para nosotros hay, digamos que digo nosotros porque hablo de Vero y mío, que somos como las dos codirectoras, cofundadoras de este espacio. Entonces me refiero a nosotras. Somos guardianas de 4 promesas. Esa es como la visión. Y esas promesas tienen que ver con esta pregunta, ¿de qué se trata? Esas promesas son, la primera es cómo acompañamos a cada niño a cultivar su potencial, a desarrollar la mejor versión de sí mismo. ¿Quién es este ser? ¿Qué es lo que trae? ¿Y eso cómo se ve? Pues con esa pregunta constante. Y que sí, ¿qué es? ¿Y en dónde fluye? No, claro, hay retos en todos los lados, pero ¿qué es lo que sí trae? ¿En dónde se destaca? ¿Qué se le facilita? Porque está demostrado que los seres humanos cambiamos más fácilmente cuando partimos de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Y el sistema ha hecho todo lo contrario. Es como tener súper claro todo lo que te falta y llega un momento que cualquier ser dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? Si no sirvo para nada. Y más un niño, ¿no? Que empieza a crear su identidad desde ahí. Entonces, esa es la primera. La segunda es cómo acompañamos a los niños a construir relaciones sanas y significativas. Y si lo pongo, pues, en el mundo, digamos que la conversación es el mundo está donde está porque no sabemos tener relaciones sanas, porque queremos matarnos unos a otros, porque no sabemos escuchar profundamente, porque no podemos aceptar la diversidad, porque queremos tener la razón, porque no sabemos tener conversaciones difíciles. Entonces, ¿cómo se ve eso en Calapa? Acompañando a los niños a tener conversaciones difíciles, escuchando profundamente, haciendo procesos de reparación, acompañándolos a conectar con su mundo emocional. La tercera es cómo, claro, en un mundo donde
Hoy en día todo lo tenemos a un clic y menos. ¿De qué se trata aprender? Aprender, digamos, más desde el mundo cognitivo, ¿no? Y la promesa de Calapa es cómo acompañamos a los niños a aprender, a ser autogestores de su aprendizaje, a desarrollar las habilidades que me permitan, claro, hacer uso de la tecnología o de lo que sea y llegar a lo que necesito. Y eso implica tener claro en dónde estoy, qué necesito desarrollar, cómo me autoevalúo, cómo manejo el tiempo, cómo, bueno, ese tipo claro, obvio, cómo desarrollo un pensamiento crítico, cómo soy creativo a la hora de aprender. Esa es la tercera. Y la cuarta es, bueno, digamos que la primera es yo con yo, la segunda es yo con los otros, la tercera es yo y digamos que el aprendizaje y el conocimiento, pero se quedaría corto si no tenemos en cuenta el mundo. Y entonces la cuarta es cómo transformamos, cómo los acompañamos a transformar el mundo, ¿no? Como a tener agencia, a sentir que tienen agencia, aun si son niños, en hacer algo por este mundo, porque los niños y los jóvenes están viviendo un momento que lo vivimos nosotros, pero somos adultos, pero ellos están recibiendo todo el tiempo mensajes de lo jodido que está el mundo. Entonces, lo más fácil es, ¿y yo para qué? Si esto está ahí, eso lo están haciendo los adultos, yo como niño, ¿qué? Y no en vano, pues los temas de salud mental que tenemos, ¿no? Porque qué depresión vivir en este mundo así. Entonces, nuestra como promesa es que ellos muy pronto y muy temprano sientan que tienen agencia, que hay algo que primero es mi comunidad chiquita, después un poquito más grande, y que lo que yo hago impacta a otros, ¿no? Que es esta sensación de comunidad. No es solo yo con yo, y yo aprendo y yo soy bilingüe y yo paso los exámenes y yo me gradúo y pues digamos que gracias al yo estamos en el mundo que tenemos hoy en día. Entonces, te diría que ese es nuestro rol, cuidar todos los días que las acciones, que las decisiones que se toman sean coherentes con esas 4 promesas. Y me encantan. Que hay como que si todos, porque claro, nosotros trabajamos mucho con organizaciones, pero todo lo que has dicho de las barreras que hay y de esas promesas, obviamente las promesas se están cuidando que no pasen esas barreras y que, pues, que subsanemos de alguna manera esas barreras que nombraste, pero eso se da en los colegios, se dan en las familias, se dan en las organizaciones, vemos líderes que lo mismo, no cultivan el potencial de las personas, en los hogares no acompañamos a construir las relaciones, no vemos el error como un aprendizaje, no vemos todo lo que nos pasa en el diario vivir, lo bueno, lo malo, lo feo, lo que nos gusta, lo que no, todo, no lo vemos como un aprendizaje y no tenemos esas herramientas y tampoco nos sentimos, que nosotros lo llamamos como en esa inercia en la que estamos, de que el mundo es así, no puedo hacer nada para cambiarlo, y parte de este podcast es precisamente eso, todos tenemos y podemos despertar esa agencia que está ahí. Entonces yo digo, ¿cómo ves ese futuro de esos niños, o no sé cuántos niños ya han pasado por el proceso, y cómo se ve como esos seres que se les ha permitido ser, ser plenamente, cómo se ven ahí? Porque ya sabemos el resultado por el otro lado, ¿no? Claro, pues te puedo hablar, claro, Calapa es muy joven, ¿no? Hasta ahora tenemos 9 egresados, pero puedo hablar por un lado de los testimonios de profesores que trabajan afuera y que llegan a Calapa, que dicen de lo que ven en Calapa, y lo que ellos dicen es que son niños que no tienen miedo a ser auténticos, sí, que ponen su voz. Claro, Calapa es una comunidad democrática donde poner la voz es posible, donde tomar decisiones no es una
sea, no todo se toma democráticamente, pero hay espacios de asambleas donde se toman decisiones y donde los niños pueden poner su voz. Entonces ellos están acostumbrados a poner su voz sin miedo al adulto. Un espacio, o sea, son chinos y en la medida que van creciendo con cada vez como con más claridad, que es aquello que los motiva, que los mueve, en que son buenos, sin que haya una estándar nuevamente, ¿no? Como no, aquí todos son ingenieros, no, aquí si no entras a la Universidad de los Andes, no, aquí. Entonces desde ahí pues nuevamente también está la autenticidad. Yo diría un común denominador y que el otro día fue muy lindo porque hubo una niña que se graduó el año pasado. Yo no la veía desde que se fue, me escribió y me dijo, Di, puedo ir a Calapa a contarles cómo me ha ido. Ella entró a estudiar Derecho en la Javeriana. Y entonces fue y bueno, nos estaba contando que estaba muy bien, y yo le digo, bueno, pero cuéntame, Lisa, si hay algo de lo que te devuelves que dices que te faltó, de lo que te arrepientes o que dirías, oye, Calapa, no sé qué. Ella no estuvo muchos años, estuvo 3, pero fue muy lindo porque me dijo, no, o sea, aparte que me tocó aprender a ver cómo hacía los promedios de las notas, como para entender eso. No, yo soy parte de lo que soy gracias a Calapa, estoy súper bien, me siento bien preparada. Y esa ha sido parte del reporte de varios. Es como ellos salen sintiendo que son capaces. Y no porque hayan visto todo, porque no lo han visto. ¿Sí? Porque no lo han visto, porque en Calapa, o sea, es como si una semana de colegio fuera una torta y uno decide cómo la divide. Y pues en algún colegio pueden decidir que la torta es que yo veo todos los días matemáticas, pues en Calapa esa no es la torta. Yo decido que hay un pedazo enfocado al académico, pero también hay un pedazo a nivel de desarrollo socioemocional, pero hay un pedazo de servicio comunitario, pero hay un pedazo, entonces pues esos pedazos tienen un límite. Y aún así el testimonio de ellos es, yo puedo, yo soy capaz. Eh, no he recibido hasta el momento y claro, bueno, y tengo a Lucas, que es como me habla al oído, que está estudiando en la Universidad de los Andes, que está estudiando economía e ingeniería, ¿no? Como, y ha sido bonito porque nunca ha venido a decir, mamá, y eso que a ese le tocó el más ratón de laboratorio de todos, ¿no? O sea, éramos 6 niños jugando a la casita durante muchos años. Nunca ha llegado Luqui a decirme, mamá, ¿por qué no? ¿Por qué no me enseñaste esto? Eh, entonces eso ha sido bonito. Los veo con sensibilidad, sensibilidad al otro, sensibilidad que es estar en comunidad. Es verdad que vivimos en comunidad, es verdad que tengo que reparar si hago algo en comunidad, ¿no? Como que es algo tan poco común en este momento. Eh, entonces, más diría que por ahí, ante tu pregunta. Oye, y ahí volvemos como, hacemos como completar un circulito que tiene que ver con esto de tu ser capaz y ellos declarar que son capaces. Eh, y eso me lleva, así como ya entrando en la recta final de esta conversación, a la pregunta de cuál es el legado que que tú y que Verónica y que Calapa quieren dejar, legado, transformación. ¿Cuál es ese como cambio quizás específico que quieren ustedes dejar en puede ser incluso en el ADN de las familias que pasan por Calapa, eh, pero también quizás tiene que ver con un tema de un legado en la educación, eh, no sé, ¿cuál es como ese legado que a ti te gustaría ver, que te encantaría dejar? Mm. Se me aparecen varias cosas, tal vez una, el legado del cuidado. Creo que es lo más escaso en este momento en el sistema educativo.
Puedes Cuando aprender dices el cuidado, ¿a qué te refieres? ¿El cuidado de los niños, el cuidado de...? a un lugar donde puedas aprender en un espacio seguro. El cuidado, el cuidado por mí mismo, el cuidado por el otro, el cuidado por el medio ambiente, ese hacernos como responsables de nuestras acciones en beneficio de o sea, en cuidar a los demás. Hoy en día siento que es contracultural cuidar. Entonces diría que me encantaría que ese fuera uno de los legados. Hay muchos niños que han venido de colegios a Calapa y realmente se sorprenden sin decir que Calapa es un universo perfecto y que no pase nada. Claro que pasa. Pero el testimonio es, wow, aquí la gente se trata bien. Hoy un chiquitico de 8 años, estábamos entrevistando a los papás y él decía, yo quiero que la gente sea amable y no que yo esté caminando y me estén dando patadas. Eso está normalizado. La agresión en esta cultura está normalizada. Entonces diría que ese para mí sería un gran legado, claro, y el cuidado se extiende pues al cuidado de los que trabajan y trabajamos ahí. O sea, hay un testimonio de este es un espacio donde me ven, me tienen en cuenta, me escuchan, me cuidan también. Porque es cuidar al que cuida. El sistema no cuida al que cuida en general. O sea, la vida de un profesor dicen que es de las profesiones más estresantes que existen, la de un profesor. Entonces, pues cuidar al que cuida también es diría que parte de nuestro legado, o sea, el testimonio de las personas que trabajan en Calapa es que es un gran lugar para trabajar, es un lugar donde ellos se sienten cuidados y desafiados porque es desafiante aprender otra nueva forma y desaprender todo lo que tenemos y hemos aprendido. Y diría que otro legado, el que me soñaría, pues, es que cada uno de estos niños que salga contribuya de alguna forma, sea un buen ser humano. No estoy diciendo que estoy esperando que todos sean, no, porque yo siento que cada ser tiene su rol en este mundo, pero que lleven estos valores a sus lugares de trabajo, a sus familias, y desde ahí estemos como creando una cadena de bienestar. Eso Como que contagien. que contagien. Diana, y a veces, claro, traemos personas y uno dice, ay, tan bonito que se le ve y ella pudo, pero si yo estoy al otro lado escuchándote, viéndote, y digo, ay, yo tengo como esa incomodidad que tú dijiste, esa indignación que nos contaste, pero también estaba en ti esa aventura, ese ser pionera, ese atreverte, ese ver que todo es posible. ¿Qué, qué mensaje, recomendación le dirías al que está al otro lado como para que se atreva, para que sea gente, para que ese ser humano que tú estás diciendo que son estos niños, que cada cual es distinto, que sea ese ser humano distinto, pero que contagie a otros, que haga, que lleve? ¿Qué le dirías? Por un lado, lo que le diría es lo que le diría a cada niño que hay en Calapa y a cada niño y a cada ser. Y es como la creencia profunda de que cada ser tiene un lugar único y irrepetible en este mundo, es decir, una misión, algo por lo que está aquí. Y en ese sentido no hay equivocación. Si hay alguien que se está preguntando, también diría, bueno, ¿y qué es lo más grave que puede pasar? Porque yo creo y está demostrado que en la vida de las personas, y de hecho hay un estudio a personas que están a punto de morir, que una de las preguntas es de qué se arrepienten y nunca, no nunca, pero casi nunca, la respuesta es de algo que hicieron, sino de lo que dejaron de hacer. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no funcione
y ya. Es como que, pero me atreví, pero creo que esta conversación interna de por qué no lo hice y dejé que pasara el tiempo y por qué no me atreví, y ese no atreverme es el miedo a lo que los demás van a decir, a sentir que soy un fracaso. Bueno, es una cantidad de significados que le damos a las, y también a las voces de afuera, porque claro, muchas veces hay voces de usted está loca. ¿Cuántas veces a nosotros nos dijeron que estábamos locas, pero chifladas? ¿Sí? Pero me devolvería, hay un lugar y hay una misión por la que estás en este mundo. Así que dale, hágale. Oye, solamente como para chequear, si todo lo demás que sucedió en esta conversación se le olvidara a la gente, Ah, ¿qué es lo único que tú quisieras asegurarte que la gente que escuchó este episodio, que llegó hasta aquí, se lleve de, de esta conversación de hoy? que somos suficientes, cada quien, somos suficientes. Y si tenemos hijos, nuestros hijos son suficientes, van a estar bien. Fantástico. Claro, ¿algo más que tú quieras preguntar antes de que nos despidamos? Agradecerte, Diana, qué rico ver los sueños, cómo se hacen, que te hayas atrevido. Agradecerte por atreverte, porque sé que estás impactando y tocando muchas personas y mucho más allá de lo que puedes ver o darte cuenta. Em, y sí, me quedo es con esa reflexión de esas grandes promesas, como si todos nos pusiéramos conscientemente a aplicarlas en nuestra vida, lo diferente que sería el mundo. Mm. Porque es eso, es con nosotros, es con los demás, es con las relaciones, es con el aprendizaje, y creo que desde ese lugar, si conectamos ahí, no tiene que tampoco ser grande lo que hagamos, ni tenemos que cambiar todo el mundo, pero cambiamos ese poquito que ese movimiento, siento que si lo aplicáramos todos, el mundo sería muchísimo mejor. Entonces, muchas gracias por traerlo, por ponerlo y por atreverte y lanzarte a hacerlo una realidad. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Me encantó estar aquí con usted. Chévere, qué chévere. Oye, cuéntanos dónde quisieras que la gente que esté interesada en contactarte, a ti, a Calapa, dónde quisieras que que las contacten a ustedes, o en fin, tus redes sociales, al correo electrónico, no sé, cómo te gustaría que alguien que está interesado, interesada en conversar con ustedes, lo pueda hacer, que lo pueda hacer contigo. Pues diría que, o sea, Calapa está por Instagram, página web está ahí, también ahí están como los contactos, nos pueden escribir, preguntar. eh, Eso, yo creo que por Instagram y por la página web calapa.com.co, y ahí está, ahí hay contactos en caso de que estén interesados en conocer más. En conocer más de Calapa. Y si Y en quieren preguntarte algo a ti específicamente, pues puedes poner mi contacto. bueno, cuando salga este episodio, seguramente entonces las personas van a ver todos los datos de Calapa y quizás ponemos un correo electrónico tuyo para que sea más fácil que tú puedas mirar y responder. Oye, Di, mil gracias. Qué rico que hayas venido a esta conversación. Yo creo que es una conversación que nos muestra muchas cosas de lo que significa ser un agente de transformación, pero además que toca un tema que yo creo que es muy, muy pertinente para justamente el mundo en el cual estamos viviendo, y es cómo estamos aprendiendo, cómo nos estamos educando y de qué manera nos formamos y nos moldeamos quizás en las personas que vamos a ser en el futuro. Y bueno, ya no tanto nosotros, pero sobre todo aquellos que están viniendo. Entonces, mil gracias por compartir toda tu experiencia, tu sabiduría, tu aprendizaje, y por inspirar a tantas personas. Te mando un abrazo grandote y te dejo para que te despidas tú también de
la audiencia de aquellas personas que llegaron hasta acá. Bueno, gracias por haber escuchado, por este espacio y bueno, aquí estoy disponible en caso de que algo pueda acompañar y servir. Muchas gracias, Caro y Andrés. Muy bien. A las personas que llegaron hasta aquí, mil gracias por estar con nosotros, por ver este episodio. Como les dijimos, todos los datos de Diana y de Calapa van a estar pues en alguna parte de la publicación de este episodio. De verdad, síganla, aprendan más de lo que están haciendo y ojalá también compartan este episodio. Mil gracias y nos vemos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast ADN Transformador. Si esta conversación te movió, no te la quedes, compártela con alguien que también esté buscando vivir y liderar con propósito. Porque cuando una persona decide seguir su llamado, no solo transforma su vida, transforma todo a su alrededor. Suscríbete para seguir escuchando conversaciones que expanden tu forma de ver el mundo.